Ok, señores, listo. Entonces seguimos con nuestro curso de logística y supply chain. A ver, veamos. Ahora vamos a desarrollar, vamos a entender cómo funciona la lógica del TPOP, el sistema TPOP o Time Phases Over Point, o punto de pedido desfasado en el tiempo. Ok, en este sistema es bastante interesante porque permite aplicar la lógica del punto de reorden cuando ustedes tienen un forecast o un pronóstico de la demanda. Entonces vamos a decir que este es el pronóstico semanal de su demanda, este es el pronóstico de su demanda, y entonces en base a este pronóstico semanal de la demanda, ustedes van a calcular, ¿no? Ustedes van a calcular los momentos de colocación de la orden de compra y el momento y la cantidad de colocación de la orden de compra. Este es el objetivo del sistema TPOP, como cualquier sistema de renovación de inventarios. Cualquier sistema de renovación de inventarios lo que busca es establecer el momento y la cantidad a reponer. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver y vamos a ver cómo funciona este sistema TPOP con un ejemplo bastante sencillo. Un ejemplo ambientado en la fábrica que ustedes conocen, la fábrica Coldex aquí en el Perú. ¿No? Entonces dice así el ejemplo. Un planificador administra la reposición de cocinas a gas del almacén central de Coldex, usando la política TPOP y tiene la siguiente política de renovación de stock. El lote de pedido a producción es de 200 unidades, es decir, cuando el planificador emite sus órdenes de producción, estas órdenes de producción deben ser por 200 unidades. El inventario al final de cada semana no debe ser menor de 20 unidades, el stock de seguridad. El stock de seguridad es 20 unidades, es decir, ustedes deben de cuidar, o el planificador debe cuidar que teniendo en cuenta su forecast, teniendo en cuenta su inventario inicial y teniendo en cuenta el lote de producción, al final de cada semana el inventario no debe ser menor a 20 unidades. Si es menor a 20 unidades, entonces tiene que reponer. ¿Cuánto repondrá? 200 unidades. El pronóstico de la demanda para las siguientes 8 semanas se puede ver en el siguiente cuadro. Perfecto. Aquí ven ustedes que, por ejemplo, aquí la demanda baja, aquí hay una estacionalidad, sube y ahí vuelve a bajar. Estamos hablando de refrigeradoras, probablemente esto se mueve mucho en las campañas del Día de la Madre, toda la línea blanca, entonces probablemente esto sea Día de la Madre, baja nuevamente y por aquí hay una pequeña subida más de demanda, ¿no? Pero este es el forecast, ustedes trabajan con el forecast, ¿no? El pronóstico de la demanda para las siguientes semanas es este aquí. Y la fábrica atiende las órdenes del planificador con un lead time de 2 semanas, ¿ok? Aquí ya les están diciendo cuánto es el lead time. Perfecto. Si el stock al inicio de la semana es de 120 unidades, stock inicial, 120 unidades, si existe una orden de producción por ingresar en la semana 2, ingresos en la semana 2 de 200 unidades, calcule usted el momento y la cantidad de lanzamiento de órdenes de compra, de las órdenes de producción del planificador. ¿Ok? Entonces, con estos datos empezamos a correr el sistema, el Time Phased Order Point, ¿no? O punto de pedido desfasado. Muy bien, como siempre tenemos nuestro Excel ya preparado, ya listo para que nos ayude en la explicación de la solución de este problema. Ok, tienen ustedes el inicio de la semana 1, 2, 3 y 4, perdonen, este es el archivo Excel, este es los datos del problema. Inventario del inicio de la semana, 120, ingreso de producción 200 al inicio de la semana 2. Todos estos son inicios de semana, Al inicio de la semana 1 tenían un inventario inicial de 120. Al inicio de la semana 2 entran 200, ¿no? De producción. Aquí está, inicios de la semana, ¿correcto? Pronóstico de la demanda semanal, aquí tienen su forecast. Su inventario al final de la semana anterior, ¿no? Sería el inicio de la semana siguiente, o sea, 120. Y tienen una orden de producción que está pendiente de ingresar, ¿no? Dice una orden de producción que está pendiente de ingresar en la semana 2 de 200 unidades. O sea, si aquí ingresa la orden de producción, se ha debido colocar 2 semanas antes. O sea, aquí se ha debido colocar al inicio de la semana 0. Aquí se ha debido colocar la orden de producción y llega al inicio de la semana 2. Ok, muy bien, con estos datos vamos a la solución. Tienen 120, su forecast es de 80, entonces ¿cuánto les va a quedar? Les va a quedar la diferencia, 120 menos 80, 40. Este 40 es el inicio de la semana 2, pero también tiene un ingreso de producción al inicio de la semana 2, entonces van a tener ustedes 240. Su forecast es 90, entonces su saldo será inventario inicial más ingresos menos salidas. Entonces tienen un saldo de 150. ¿Tienen que reponer? No tienen que reponer porque todavía están por encima de los 20 que es el stock de seguridad.
¿no? Recuerden ustedes, el inventario al final de cada semana no debe ser menor de 20 unidades, ¿correcto? Entonces están por encima de esas 20 unidades. ¿Ok? Entonces con estos 150 van al inicio de la semana 3. Su forecast es 170, entonces no van a poder atender la demanda. Tiene que haber un ingreso. Para que haya un ingreso al inicio de la semana 3 de 200 acá, entonces lo que debe pasar es que 2 semanas antes, al inicio de la semana 1, tienen que colocar una orden de producción por 200 para que llegue 200 aquí. ¿Estamos o no? Entonces, esta está amarrado con esta de acá. Entonces, si colocan aquí la orden de producción de 200, va a llegar aquí y su inventario al final de la semana va a ser 180, con lo cual están por encima del promedio, por encima del estado de seguridad, y estos 180 lo jalan al inicio de la semana 4. Y su forecast dice 200. ¿Van a poder abastecer la demanda con 180? No. Entonces van a tener que recibir aquí una orden de producción de 200. Pero para que reciban acá, deberían colocar el forecast, la orden de producción, perdón, en este punto, al inicio de la semana 2. Y aquí reciben 200. Tienen 180, un ingreso de producción de 200, su pronóstico, su forecast es 200, se van a quedar con 180. Tienen 180 aquí, es el 180 al inicio de la semana 5, hay un forecast de 90 y les queda 90. Este 90 es el inicio de la semana 6, tienen un forecast de 95. Con esto claramente no van a poder abastecer la demanda. Entonces tienen que recibir una orden de compra, una orden de producción aquí de 200 unidades. Vamos a sombrearla con otro color, vamos a decir celeste. Para que reciban aquí, tienen que colocar la orden de compra 2 semanas antes. A una semana, a 2 semanas, 200 aquí. Si colocan la orden de producción aquí, entonces van a recibir 200 aquí, más 90, menos los 95, se va a quedar con 195, que es mucho mayor al stock de seguridad. Estos 195 los jalan a la semana 7, tienen un forecast de 85 y tienen 110 de saldo al final de la semana 7. No, con 110 de saldo al final de la semana 7 tienen mucho más que esto de seguridad, entonces no necesitan ninguna orden de producción. Estos 110 los jalan al inicio de la semana 8, su forecast es 100. Si no reciben una producción aquí, tendrían 110 menos 100, le quedarían 10, y 10 es menor al estado de seguridad, entonces tienen que recibir una orden de producción al inicio de la semana 8. Para que la reciban al inicio de la semana 8, la tienen que haber colocado 2 semanas antes. A una semana, a 2 semanas antes. La han debido de colocar aquí. La vamos a poner en plomo. Y esta es la que recibe aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el planificador? Su función principal es establecer el cuánto y el cuándo debe de colocar las órdenes de producción. Muy bien, ¿cuándo debe colocar las órdenes de producción? Al inicio de la semana 1, al inicio de la semana 2, al inicio de la semana 4, al inicio de la semana 6. ¿Y por qué cantidades? Por las que aparecen aquí. Entonces, de esta manera, el planificador resuelve el problema de el cuánto y el cuándo. En este caso, relacionados con las órdenes de producción. Muy bien, señores, listo. Eso es todo. Esa es la solución del problema. Este es el sistema TPOP. La ventaja es que usa un forecast o un pronóstico y también usa la lógica del punto de reorden. Listo, muchachos, nos vemos en otro problema. Bye, bye.